Bienvenidos una vez más a su rincón favorito del ciberespacio, donde la verdad se desnuda, el drama se saborea y el chisme fluye como un río imparable. ¿Cómo los trata la vida? Espero que con la misma generosidad con la que les traigo hoy este manjar de noticias frescas, jugosas y, como siempre, repletas de intriga. Siéntanse cómodos, pónganse sus pantuflas más mullidas, prepárense su bebida favorita y dispónganse a sumergirse en una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, una historia que involucra a dos de sus figuras más queridas y admiradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis queridos, han leído bien. Hoy desentrañaremos el misterio que rodea esa supuesta carrera desesperada de Hande al hospital. ¿Fue Kerem la razón de su angustia? ¿Se trató de un simple malentendido magnificado por la voracidad de las redes sociales? ¿O hay algo más, algo oculto, que se esconde tras la fachada de las noticias y los rumores? Abróchense los cinturones, porque este viaje promete ser emocionante. Antes de que nos lancemos de lleno a la piscina de los dimes y diretes, permítanme recordarles lo de siempre: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se queden fuera de esta gran familia de chismosos empedernidos. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Créanme, no querrán perderse ni un ápice de la información que tenemos preparada para ustedes. Cada semana les traemos contenido fresco, exclusivo y por supuesto cargado de intriga. Así que ya lo saben, suscríbanse, denle like y compartan este vídeo con todos sus amigos. Hagamos crecer esta comunidad de amantes del chisme. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Como todos ustedes saben, o deberían saber, si son verdaderos chismosos, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento del espectáculo turco. Ambos son jóvenes, talentosos, increíblemente atractivos y por supuesto protagonistas de una historia de amor que cautivó al mundo entero. Su romance, nacido en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos rincones del planeta, trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad palpable, una historia de cuento de hadas que todos anhelábamos ver convertida en un felices para siempre. Eda y Serkan, sus personajes en la serie, se volvieron una extensión de sus propias personalidades, y durante un tiempo, fuimos testigos de un romance idílico, un torbellino de viajes exóticos, miradas cómplices, declaraciones de amor apasionadas y momentos de pura felicidad. Eran la pareja del momento. La encarnación del amor verdadero. Pero como suele suceder en el volátil mundo del espectáculo, la felicidad no es un plato que se sirva para siempre. A principios del año pasado, las nubes comenzaron a oscurecer el cielo de Hande y Kerem. Los rumores de ruptura, alimentados por la falta de apariciones públicas conjuntas y la misteriosa desaparición de sus fotografías en redes sociales, se intensificaron hasta convertirse en una tormenta imparable. Finalmente la bomba estalló. La noticia se confirmó: Hande y Kerem habían puesto fin a su relación. Un mazazo para los millones de fans que habían depositado todas sus esperanzas en su historia de amor. Un final inesperado para un cuento que parecía destinado a la eternidad. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, siempre bajo la atenta mirada de los medios y de un público que, en su mayoría, aún alberga la esperanza de una posible reconciliación. Hande se ha dedicado a sus proyectos como actriz y embajadora de prestigiosas marcas de lujo, mientras que Kerem ha continuado su carrera actoral y ha explorado nuevas facetas como productor, demostrando su versatilidad y talento. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, donde la trama se complica y vuelve a capturar nuestra atención. Hace apenas unos días, unas imágenes comenzaron a circular como la pólvora en las redes sociales. Unas imágenes que mostraban a Hande Erçel visiblemente preocupada, llegando a un hospital. Las fotos, de baja calidad y tomadas a distancia, mostraban a Hande descendiendo de un coche e ingresando rápidamente al centro médico. La especulación, como era de esperar, no tardó en dispararse. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué Hande estaba tan angustiada? ¿A quién iba a visitar? Casi de inmediato, la teoría más extendida fue que Kerem Bürsin había sufrido algún tipo de percance y que Hande, movida por el amor y la preocupación, había corrido a su lado para brindarle apoyo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de buenos deseos para Kerem y, por supuesto, de fervientes esperanzas de una reconciliación en medio de la crisis. El hashtag #HandeBeKerem, Hande y Kerem, se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. El poder de las redes sociales en su máxima expresión. Pero ¿cuánta verdad hay en todo esto?
¿Realmente Ande corrió al hospital por Kerem? ¿O es que la historia es mucho más compleja, más matizada, de lo que parece a simple vista? ¿Estamos ante un simple malentendido, una exageración de los medios o ante una verdad incómoda que se resiste a salir a la luz? Bien, aquí es donde entramos en la fase de investigación profunda, donde nos ponemos nuestras gafas de detectives y comenzamos a analizar cada detalle, cada pista, cada indicio que pueda ayudarnos a desentrañar este misterio. Porque, mis queridos chismosos, nosotros no nos conformamos con la primera versión de los hechos. Queremos la verdad. La verdad completa, sin edulcorantes ni medias tintas. Después de sumergirnos en un mar de información, de indagar en diversas fuentes, de hablar con personas cercanas a los actores, bajo estrictas condiciones de anonimato, por supuesto, y de analizar minuciosamente las imágenes, podemos decirles lo siguiente: sí, Andercel fue vista en un hospital. Sí, parecía visiblemente preocupada. Pero no hay evidencia sólida que demuestre que Kerem Bürsin estuviera involucrado en la situación. Entonces, ¿qué sucedió realmente? ¿Cuál fue la razón que llevó a Ande al hospital con ese semblante de angustia? Pues bien, la información que hemos podido recopilar apunta a que la emergencia médica no tenía absolutamente nada que ver con Kerem. Al parecer, un familiar cercano de Ande experimentó un problema de salud y ella, como es natural, acudió al hospital para estar a su lado, para brindarle su apoyo y su cariño. Se cree que podría tratarse de un familiar muy cercano que reside en otra ciudad, lo que explicaría la rapidez con la que Ande viajó para acompañarlo en este difícil momento. Una muestra de su lealtad y su amor por su familia. Esta información, por supuesto, no ha sido confirmada ni desmentida por los representantes de los actores, quienes, como es costumbre en estos casos, han optado por el silencio. Sin embargo, es la teoría que cobra más fuerza en los círculos cercanos a la pareja, la que se considera más plausible y la que mejor encaja con los hechos conocidos. Ahora bien, aquí es donde la historia vuelve a ponerse interesante. Porque aunque la razón principal de la visita de Ande al hospital no estuviera directamente relacionada con Kerem, no podemos descartar por completo la posibilidad de que ambos hayan tenido algún tipo de contacto en los días previos o posteriores al incidente. Recordemos que a pesar de su ruptura, Ande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han sido vistos interactuando en eventos públicos y se siguen mutuamente en redes sociales. Incluso algunos rumores persistentes y difíciles de ignorar, apuntan a que han tenido encuentros esporádicos en secreto, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi y de los fans. Es cierto que no existen pruebas irrefutables que confirmen estos encuentros secretos, pero tampoco podemos descartarlos por completo. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan y las estrategias de marketing juegan un papel crucial, las reconciliaciones sorpresas son más comunes de lo que pensamos. Y en el caso de Ande y Kerem, la química es innegable y el cariño mutuo sigue siendo evidente, incluso a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido. Además, hay que tener en cuenta un factor crucial: el poder de los fans. La legión de seguidores de Anker, como se conoce cariñosamente a la pareja, sigue soñando con una reconciliación, alimentando la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y a menudo las presiones de los fans, las campañas en redes sociales y el clamor popular pueden influir en las decisiones de los famosos, quienes, al fin y al cabo, dependen de su público para mantener su estatus y su éxito. Por lo tanto, aunque la historia de Ande corriendo al hospital por Kerem haya resultado ser falsa, o al menos incompleta, no podemos descartar por completo la posibilidad de que algo esté pasando entre ellos. Quizás solo sea una amistad sincera, un cariño que perdura a pesar de la ruptura, quizás haya algo más, algo que se cocina a fuego lento, esperando el momento oportuno para salir a la luz. El tiempo, como siempre, dirá la última palabra. Pero mientras tanto sigamos analizando los hechos, sigamos desmenuzando la información y tratando de extraer conclusiones lógicas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este episodio? En primer lugar, que la información que circula en las redes sociales no siempre es precisa, ni veraz, ni fiable. Es fundamental verificar los datos, contrastar las fuentes y ejercer el pensamiento crítico antes de dar por sentado cualquier cosa. En este caso, la noticia de que Ande corrió al hospital por Kerem resultó ser falsa, una distorsión de la realidad magnificada por la rapidez y la viralidad de las redes sociales. En segundo lugar, que la vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público, sometida a un nivel de exigencia y de presión que pocos pueden comprender. Cada uno de sus movimientos es analizado, comentado, criticado y a menudo malinterpretado.
Es extremadamente difícil mantener la privacidad en un mundo tan expuesto, tan ávido de noticias y de escándalos. En tercer lugar, que la relación entre Ande y Kerem sigue generando un enorme interés, a pesar de su ruptura. La gente aún suspira por ellos, sueña con su reconciliación y se aferra a la esperanza de verlos juntos de nuevo. Su historia de amor, aunque truncada, sigue viva en el corazón de sus fans, quienes no están dispuestos a renunciar a la idea de un final feliz. Y por último, que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, de giros inesperados y de situaciones impredecibles. Nunca sabemos qué puede pasar, qué nos depara el futuro. Quizás Ande y Kerem vuelvan a estar juntos en el futuro, quizás no. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué nos depara el destino, con la mente abierta y el corazón lleno de esperanza. Así que, mis queridos chismosos, esta es la historia de Hande Erçel, el hospital y Kerem Bürsin. Una historia que al final, resultó ser menos dramática de lo que parecía en un principio, pero que nos dejó con la miel en los labios y con la esperanza de ver a esta pareja reunida de nuevo, quizás no como amantes, pero sí como amigos, como compañeros de camino que se respetan y se admiran mutuamente. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de todo corazón que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis profundo de la situación y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre les traemos la información más completa, más actualizada y más veraz, sin filtros y sin tapujos. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, analizamos cómo un simple rumor sobre Hande Erçel corriendo al hospital por Kerem Bürsin se extendió como un reguero de pólvora, generando un revuelo mediático de proporciones épicas. Investigamos a fondo la situación y descubrimos que la razón real de la visita de Hande al hospital era otra, aunque la posibilidad de una reconexión entre ellos siempre estará latente en el corazón de sus fans. Analizamos el poder de los rumores en el mundo del espectáculo y la constante presión a la que están sometidas las celebridades, quienes deben lidiar con la fama, la atención mediática y las expectativas del público. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden que los quiero un montón y que valoro cada uno de sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Ahora sí, me encantaría conocer su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, que busquen la felicidad en otras personas? ¿Qué les pareció la forma en que los medios de comunicación manejaron esta noticia? ¿Creen que fueron justos, que respetaron la privacidad de los actores, o que se dejaron llevar por el sensacionalismo y la búsqueda de clics? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos, quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías, cuáles son sus deseos. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Cada semana les traemos contenido fresco, exclusivo y por supuesto cargado de intriga. Así que ya lo saben, suscríbanse, denle like y compartan. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Los quiero. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Cara guiño.